entra la luz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cansados? ¿Hizo una clase larga? ¿Dónde están las luces acá? ¿No se supone que estaban por ahí? Mejor. Ahí se ve, ¿no? Bacán. A ver, yo soy Groucho, soy médico gastroenterólogo, me he encargado de transmitirles algunos conceptos en relación a la terapéutica digestiva. Tradicionalmente hemos pensado que la terapéutica digestiva se refiere a gastritis, reflujo, dispepsia y helicobacter. No existen otras enfermedades digestivas, no las enfermedades hepáticas, las enfermedades autoinmunes del tracto digestivo, el intestino irritable, ¿no? Que son bastante comunes, pero de las cuales no vamos a hablar hoy día. No nos pide eso el signo, por suerte. Esta clase puede ser muy extensa, ¿ya? Pero también podemos hacerla corta, porque no viene feriado. Esos temas los han revisado ya todos, han hablado sobre dispepsia, sobre reflujo, sobre helicobacter. No. No lo han tratado todavía en la parte clínica. Algunos ya llevaron, otros no han llevado. Entonces vamos a tener que acercarnos todos de a poquitos. Eso es lo que se tiene que llevar para su práctica general, ¿ya? Siempre en enfermedades digestivas, entender el mecanismo de la enfermedad va a ser importante para la decisión terapéutica. Reconocer signos de alarma, cuando tu paciente tienes que mandarlo con un especialista que le haga una endoscopía, una econoscopía o que le saquen la barriga, ¿no? Y no pensar siempre en que ese ardor que estoy tratando es gastritis. De hecho, lo más probable es que no sea gastritis. Los fármacos estrellas para las molestias digestivas más comunes, que son la dispepsia, el reflujo o la úlcera, son los inhibidores del nombre de protones. Uno de los fármacos más usados en el mundo. No, después de los ansiolíticos se usan omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, y probablemente la mitad de aquí los ha tomado después del fin de semana. No son las únicas opciones de tratamiento, porque también podemos usar psicofármacos, eso que les van a enseñar en psiquiatría. También usamos prokinéticos. Y bueno, y sobre el Helicobacter pylori tenemos que decir pues, que es un problema de salud pública en el Perú. Se trata como todas las bacterias con antibióticos y tiene algunos puntos claves que se los voy a tratar de mencionar, ¿no? Como uso de alta dosis de inhibidor de hormona de protones y elegir los antibióticos de acuerdo a la sensibilidad local, que en el Perú no tenemos, o individual del paciente, que eso se puede reconocer con historia clínica. Todos, cuando les abre el estómago, dicen: tengo gastritis porque comí ceviche en mal estado, tengo gastritis porque estoy con diarrea, tengo gastritis porque estoy tomando pastillas. Eso no es verdad, ¿ya? Todo ardor de estómago no es gastritis, ¿ya? Gastritis es una definición endoscópica, histológica, más no clínica, no es un concepto clínico. El concepto clínico se llama dispepsia. Sin embargo, existen, a partir de las descripciones histológicas, lo que se ve en el microscopio, o de las descripciones endoscópicas, tipos de gastritis, pues, las infecciosas, pneumotosas. Eso lo van a ver después. Pero ojo, gastritis no es una enfermedad, es una descripción. Esa descripción ustedes la van a ver en los informes de endoscopía que les van a llegar. Y hay distintos tipos de gastritis. Hay difusas, hay
atróficas, hay con metaplasia, hay hiperplásicas, hay erosivas. ¿Por qué les pongo esto? Porque a mí me interesa que cuando ustedes les llegue un informe de endoscopía, sepan reconocer que esas gastritis, ¿qué gastritis los tiene que hacer? Oye, este paciente lo tengo que mandar al gastroenterólogo. Me lo mandan. Es el paciente que en una endoscopía bien hecha, y les van a mandar unas fotitos, que por lo menos tienen que ser 16 fotos, dice que tienen atrofia o metaplasia. Esa es la gastritis que nos importa en un país de alta prevalencia de cáncer de estómago. Eso no está en el sílabo, pero se lo menciono porque es un tema de salud pública. Eso nos permite establecer que el riesgo tiene ese estómago de tener cáncer hacia el futuro. Eso lo tiene que ver un gastroenterólogo y no ustedes. Y cómo hacerle su programa de vigilancia endoscópica y cómo si la tiene una lesión precoz la tenemos que sacar. Usamos la puntuación de Olga, Olga tiene que ver atrofia, Olin con la metaplasia. Ya también sus controles cada 5 años, cada 3 años, cada 6 años, una vez al año. Así que les preguntan cada cuánto tiempo tengo que estar teniendo endoscopia. Hablemos de la dispepsia. La dispepsia es el ardor de estómago, ¿ya? Términos simples, ¿no? Esa sensación de disconfort, ardor, sensación de llenura, plenitud que está encima del ombligo. Esa es la dispepsia que ha ido definiéndose de distintas formas a lo largo del tiempo, pero esencialmente es dolor, ardor, sensación de pesadez o saciedad temprana, sin signos de alarma. Como es fácil definir eso, y ustedes ya no le van a decir gastritis a los ardores de estómago, sino le van a decir dispepsia, yo puedo decir, ¿mi dispepsia la tengo que investigar o no la tengo que investigar? Sí. No, mi dispepsia, ¿le doy someprazol una vez o no le doy someprazol? ¿No? Y eso es a partir de signos de alarma. ¿No? Si es una persona en el Perú mayor de 40 años con síntomas dispépticos, tiene que tener endoscopía, porque en el Perú hay un montón de cáncer de estómago. Es el cáncer más mortal en el Perú. Si es menor de 40 años, ¿no? Y bueno, no sé, aprobó el examen de terapéutica y se la pegó el día, el 1 de mayo, entonces, ya, pues, ¿no? O sea, tienes tu dispepsia porque tomaste tus tragos, pues tómate tu antiácido y debe pasarte en 3 o 4 días, ¿no? Entonces, el tiempo es importante para definir cuándo es una dispepsia. El tiempo que se dice es que el síntoma que aparece en los últimos 6 meses y que está 1/3 del tiempo en los últimos 3. Eso les van a enseñar en la parte clínica. Tipos de dispepsia: puede ser ardor, puede ser distrés postprandial, puede ser dolor epigástrico. Esos son los signos de alarma que hay que tener en cuenta: la edad, la presencia de síntomas como disfagia, pérdida de peso, anemia, síntomas cuando está durmiendo el paciente, que tiene un familiar con cáncer de estómago, sobre todo si es joven, asociada a vómitos, que se agrava con la ingesta cuando el paciente fuma o bebe. Cuando tiene perfil coronario, esa dispepsia puede ser un infarto de cáncer diafragmática del corazón, signos de alarma de mala absorción, de enfermedad celíaca, él examina la barriga y tiene un tumor, está amarillo, tiene ganglios, o sea, todo eso ya, pues ya no es dispepsia que puedo tratarla con pastillas, ¿no? Eso tengo que mandarlo, tengo que investigarla, tengo que estudiarla. Y aquí hay paciente con dispepsia que no respondió al tratamiento que le vamos a proponer. Eso nos pone en el escenario de existen pacientes con dispepsia que no se tiene que investigar, que es el paciente sin signos de alarma y que es menor, en el Perú de 40 años. ¿Ya? El otro problema que tenemos en el Perú es que tenemos mucho Helicobacter pylori, que es una causa de cáncer. Entonces es válido, y si es una recomendación de alto nivel, que a todos los pacientes dispépticos tenemos que hacerle un test, no necesariamente endoscopía, para investigar el Helicobacter, ¿no? Puede ser test de aliento, anticuerpos en heces. Y en los pacientes que tienen Helicobacter negativo, o estás en un país y ya estás trabajando en Australia, estás trabajando en Japón, estás trabajando en Suiza, entonces ya no hay Helicobacter, pues, ¿no? Puedes hacer tu prueba empírica con medicamentos de antisecreción gástrica. No hay diferencia entre ningún tipo de inhibidor de los protones, 4 semanas, y el paciente debe mejorar a partir de la segunda semana.
Mi segunda línea de tratamiento son los prokinéticos. En la dispepsia orgánica obviamente se tiene una causa y mi tratamiento va a ir dirigido a la causa, ¿no? Si tiene una úlcera, trataré la úlcera; si tiene un cáncer, lo mandaré al oncólogo; si tiene una enfermedad hepática, trataré la enfermedad hepática; si tiene cálculos en la vesícula, lo operaré. El concepto de dispepsia funcional se refiere a ese síndrome dispéptico que se presenta desde los últimos 6 meses, un tercio del tiempo a los últimos 3 meses, ¿no? Y que va a ser recurrente. Son esas personas que siempre están diciéndoles a me arde el estómago. Eso que la abuelita, la tía, la vecina, ¿no? La mamá de la flaca le pregunta, oye, siempre le arde el estómago, ¿no? ¿Qué hago con ella? ¿O qué hago con él? No todo le cae mal, ¿no? El ceviche le produce dolor de estómago, ¿no? Entonces, probablemente es el escenario de una dispepsia funcional. El abordaje también terapéutico de los trastornos funcionales tiene que ver, más allá de lo farmacológico, tiene que ver con corrección de estilos de vida, ¿no? La digestión es un proceso de serenidad, ¿no? Llevar ese estado de serenidad al paciente, que probablemente no lo tiene inconscientemente, no es consciente de que no está sereno. Entonces hay que ordenarle la vida, decirle, no te acuestes tarde, come tus horas, haz ejercicio, no te excedas con la comida, no tengas ayunos prolongados, no seas hincha alianza. Eso no es el dispepsia. Erradicar el Helicobacter solo mejora a un 10% de los pacientes. Lo mejor para esos pacientes con dispepsia funcional es la supresión de ácido. Y esa supresión de ácido inicialmente es en un curso de 4 a 6 semanas, ¿no? Y de ahí se puede dar un plan de alemán, ¿ya? Que fisiológicamente no tiene mucho sentido, y cuando veamos cómo funcionan los inhibidores de protones lo van a entender. Otras alternativas son los prokinéticos, sobre todo cuando predomina el distrés postpandreal, y los antidepresivos cuando ya falla el tratamiento combinado con IVP y prokinéticos. ¿Por qué los antidepresivos, los psicofármacos pueden ser usados? Por los componentes de hipersensibilidad visceral, ¿no? Cuando vean ustedes fisiopatología y los trastornos digestivos funcionales, van a ver varios componentes que alteran el eje cerebro-intestino, y en el eje cerebro-intestino hay sustancias que modifican las sensaciones que uno puede tener en el aparato digestivo, ¿no? Puede tener diarrea, estreñimiento; en el caso de la dispepsia tienen ardor. Entonces, los psicofármacos modifican esas sensaciones. Amitriptilina, sertralina, paroxetina han sido probadas. Incluso la paroxetina tiene trabajos que hablan sobre que mejora el acomodamiento en el estómago. Pasamos porque ya se los mencioné. ¿Qué es un tratamiento antirreceptor? Es un tratamiento que se sostiene en los inhibidores de bomba de protones, ¿ya? Nunca son necesarias más de dosis altas de IVP para dispepsia. Si en 8 semanas el paciente no mejora, es que probablemente no tiene un problema de ácido, ¿ya? O probablemente usa mal el IVP, o el IVP no es un medicamento para él. Puede ser además del tratamiento de IVP en la dispepsia funcional. En cuanto a los prokinéticos, no hay suficiente evidencia, aunque todos usamos metoclopramida, domperidona, mosaprida, ¿no? Siendo el más prometedor para el síndrome de sensación de llenura la catiomida. No hay en el Perú, pero lo habrá algún día. Y como estamos hablando de prokinéticos, tenemos que hablar de la regulación de la motilidad del tracto gastrointestinal. Y ustedes se acuerdan, pues, del plexo, de la mucosa, la submucosa, la serosa, la muscular. Entre la mucosa tienes el plexo submucoso y el plexo muscular circular por afuera, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, pues, de remotamente en la clase de fisiopatología, con lo que decían, pues, el cerebro intestinal regula la motilidad, la serotonina, ¿no? Los receptores 5-HT3 inhiben la motilidad, 5-HT4 estimulan la motilidad. Ya, todo eso pasa acá, ¿ya? Y lo que buscamos con los prokinéticos es coordinar estos movimientos, sobre todo de la capa circular, que son los encargados de la peristalsis. ¿Cómo?
inhibiendo las sustancias que que inhiben la motilidad, inhibiendo al inhibidor, como pasa con los inhibidores del receptor de dopamina, estimulando al que promueve la motilidad, al estímulo 5-HT4, o inhibiendo al inhibidor del 5-HT4, que es el 5-HT3. Son esos tres receptores los que tienen que ver con la motilidad intestinal. Eso se lo manejan bien. Este es el cerebro intestinal, ¿no? Les explico, pero vamos a demorar un poquito. La comida entra por acá, estimula las células de la submucosa, que son células sensoriales. Estas son las que llevan información a las células del plexo muscular. Y ahí es donde se van a producir las secreciones que estimulan la motilidad. Y ahí es que tenemos varios grupos farmacológicos, ¿no? Tenemos acá la célula entérica, el receptor de acetilcolina, ¿no? Y ese es el efecto central, acá está el betanicol, piridoximina, eso no se usa en la práctica clínica, ¿no? Lo que nosotros usamos, lo que solemos usar, es a este receptor 5-HT3 inhibidor, lo podemos bloquear, a este 5-HT4 estimulador de la motilidad, lo podemos estimular. ¿Con qué le estimulamos? Fármacos que estimulan 5-HT4, cisaprida, metoclopramida, tegacerot, bozaprida. En la neurona dopaminérgica, esa la podemos inhibir. ¿Qué fármacos inhiben la neurona dopaminérgica del receptor D2? Domperidona, metoclopramida, levosulfirina. Entonces ves que la metoclopramida estimula 5-HT4 y inhibe D2. Es un prokinético que actúa por dos caminos, ¿no? Sin embargo, esta inhibición de D2 puede hacer que si atraviesa la barrera hematoencefálica también inhiba el receptor dopaminérgico en el locus Niger y provoque síndrome como Parkinson, ¿no? Tiene más efectos secundarios. El levosulfiride dicen que inhibe D2 sin atravesar la barrera hematoencefálica, pero no tiene efecto sobre 5-HT4. Entonces, para que se acuerden de la metoclopramida, antagoniza el receptor 5-HT, agoniza 5-HT4, antagoniza 5-HT3, antagonista de dopamina. Las contracciones musculares que va a estimular son sobre todo del segmento proximal del tracto digestivo. Sobre el intestino grueso casi no hace nada. O sea, eso que da metoclopramida para el estreñimiento no sirve. Su tiempo de vida es más o menos de 4 o 6 horas, por eso se da antes de los alimentos, ¿no? Su concentración máxima es 1 hora después de su administración por vía oral. Se excreta por orina, su biodisponibilidad es de un 85%. Está indicado en la gasoparesia, algunos procedimientos médicos para náusea y vómito. La dosificación de miligramos 30 minutos antes de los alimentos. Se puede dar por vía intramuscular o intravenosa en caso de vómitos. Su efecto empieza de esa manera más rápido. Lo que decía, sus efectos adversos están sobre todo porque podría atravesar la barrera hematoencefálica, somnolencia, convulsiones, distonías. Las distonías tienen que ver con esos síntomas extraperitoneales, ¿no? La cosita esa de signo de la rueda dental en la mano. El paciente empieza a tener como Parkinson, sobre todo en jóvenes, ¿verdad? Por ese bloqueo dopaminérgico puede producir galactorrea también. La domperidona actúa solo inhibiendo D2, ¿no? Se metaboliza en el hígado en cadenas microsomales, tiene una disponibilidad de 15%, se excreta por orina y heces. Al no atravesar la barrera hematoencefálica, no tiene efectos extrapiramidales. Hay zonas del sistema nervioso central que no tienen barrera hematoencefálica, como el centro de control y vómito, la temperatura y la prolactina. Tampoco tiene efectos sobre el tracto gastrointestinal inferior.
Quizás lo más interesante son los agonistas 5-HT4. Ahí ustedes tienen la citalopram, eso sí lo deben haber visto por ahí alguna vez. Es un agonista 5-HT4 puro, casi sin efectos sobre 2 o 5-HT3. ¿No? Tiene una eliminación renal, se metaboliza en el hígado, tiene una vía de eliminación de 3 a 5 horas. Puede producir un poquito de sedación y la dosis que se dan son mínimas. Isapria ya no se usa porque produce efectos cardiovasculares como un QT prolongado, y el más interesante es la prucaloprida, ¿no? Que es un agonista 5-HT4 que sobre todo tiene un efecto de promover la motilidad del intestino grueso. Entonces los agonistas 5-HT4 ya se pueden usar para el estreñimiento. No es el tema, pero probablemente algunos de ustedes van a enfrentarse a pacientes con estreñimiento de difícil tratamiento, y aquí está la prucaloprida, ¿no? En el Perú todavía no tenemos los fármacos que actúan sobre canales de cloro, no como el ubiprostone o la miflotie, que son otros fármacos que se pueden usar para el tratamiento del estreñimiento. La catamina es un inhibidor de la acetilcolina esterasa, ¿no? Aumenta la liberación de acetilcolina del vago, y de esa manera promueve la motilidad. En dispepsia funcional también se pueden usar psicotrópicos, ¿no? Les mencionaba la amitriptilina, el sulpiride, el levosulpiride, son superiores a placebo. ¿Preguntas en relación a la dispepsia, chicos? Ya, pues si no... Sí. No hablamos tanto de los cosméticos, sino que creo que tenían baja calidad o baja evidencia. Porque los prokinéticos se usan sobre todo para los componentes de dismotilidad, ¿no? Y se tienen que usar para construir la evidencia, ¿ya? Porque no existen otras sustancias. La baja evidencia la tienen es porque nadie se atreve a dejar de usarlos. Entonces, para tener la evidencia de calidad, tienes que tener un grupo que lo usa y otro grupo que no lo usa. Y es medio cruel dejar a las personas así con hinchazón de barriga, que no pueden comer sin el tratamiento. Y es difícil reclutar una cantidad de pacientes como para hacer un estudio que cumpla las exigencias de evidencia, ¿no? Entonces, probablemente lo que vamos a tener como evidencia van a ser las sustancias nuevas. No, estos nunca van a tener evidencia, la periodona, pero históricamente sí tienen un uso prolongado, ¿no? Probablemente todos hemos usado de chiquitos primero. La úlcera es un desequilibrio entre factores agresores y protectores en el estómago. Agresor, el ácido, la pepsina; protector, el bicarbonato, el moco, el flujo sanguíneo, la reparación del epitelio. Causas más comunes de úlcera: Aedes y Helicobacter. Helicobacter pylori es la causa más común de úlcera duodenal. 95% de las úlceras duodenales son por Helicobacter. Pregunta de examen de admisión. La residencia. Eso es básicamente el resumen, ¿no? Como los factores agresores y protectores vienen en equilibrio normalmente. El ácido, ¿no? La pepsina viene en equilibrio con la capita de moco, y se produce moco, bicarbonato, reparación epitelial acelerada, como para que no haya un daño. Cuando se pierde este equilibrio es que se forma la lesión, la erosión, la úlcera, ¿no? Eso puede ser provocado pues, por el Helicobacter antiinflamatorios, también por el consumo de alcohol, cigarros, reflujo biliar, enfermedades relacionadas a la hiperproducción de ácido. Y bueno, en el paciente pues, que está aséptico, el paciente que está en la UCI, ¿no? Esos pueden tener pues, problemas isquémicos gastrointestinales, hipovolemia, ¿no? Y eso es el factor que desencadena la ulceración. De nuevo, este es el cuadro de los factores agresores y protectores. Para entender un poco la agresión y la protección, acuérdense pues, que en el cuerpo fisiológicamente es más fácil dividir el estómago en dos, ¿no? La parte distal y proximal, ¿no? La parte distal, donde van a encontrar la célula G, que cuando se llena, o sea, la comida cae acá, se hincha aquí el estómago, la célula G se produce gastrina y le dice a la célula parietal: oye, ¿sabes qué? Saca ácido para digerir esto que ha llegado acá, eso se va para arriba al fondo y el ácido empieza la digestión gástrica.
Eso hace que haya que reconocer dos tipos de glándulas, ¿no? La glándula pilórica, que es donde va a estar la célula G, es una glándula donde se produce moco, somatostatina, ¿no? Y la glándula oxíntica es donde va a estar la célula parietal, ¿no? Acá van a estar las células enteroporfin-like que están en relación a la producción de histamina, que es el mecanismo por el cual actúan los anti-H2. También está la pepsina, el pepsinógeno almacenado, ¿no? La célula principal produce pepsina que con el ácido se activa para producir la digestión. O sea, todo el mecanismo de digestión está en la glándula oxíntica. Y eso es lo que regula la secreción de ácido, pues. La gastrina, ¿no? Que es el principal, el estímulo más importante, actúa sobre un receptor CCK2, ¿no? Activa el ingreso de calcio, esto promueve la conversión de ATP en AMP cíclico, activa la bomba de protones, que va a sacar hidrógeno y va a meter potasio. Saca hidrógeno, mete potasio, el hidrógeno se une a cloroácido codéico. Saca hidrógeno, mete potasio. Acuérdense que saca hidrógeno y mete potasio, eso es importante. ¿Ya? Otro camino de regular la secreción ácida es el de la histamina, la célula enteroporfin, ¿no? Va a estimular, va a producir histamina por estímulo de la gastrina y también por, sobre todo por el estímulo de la gastrina. Este va a activar el AMP cíclico y va a activar los protones para que saque hidrógeno y meta potasio. Directamente la acetilcolina va a actuar sobre el receptor muscarínico, también va a ser mediado por calcio, ¿no? Para activar el AMP cíclico, que saque hidrógeno y meta potasio. Eso que saque hidrógeno y meta potasio es muy importante para entender los IDP. Y esta es una célula parietal. ¿Ya? En la célula parietal, las bombas de protones están dando vueltas ahí, ¿no? Como cuando llegan al primer día al hospital y no saben dónde ir. Hasta que llega el profesor, ¿no? El profesor es la comida, ¿no? Tú comes y todas las células parietales se van pues al borde canalicular. Todas las bombas de protones, y ahí es que van a sacar hidrógeno y van a meter potasio, y ese hidrógeno se va a unir al cloro. El estímulo para que esas bombas de protones se metan en el canalículo secretor es la comida. Si no hay comida, las bombas de protones están dando vueltas ahí perdidas dentro de la célula parietal, haciendo nada. ¿Qué fármacos se usan tradicionalmente para controlar la secreción gástrica? Pues los inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué son los inhibidores de bomba de protones? Son unos fármacos que bloquean a la bombita. También se usan los bloqueadores del receptor de histamina 2, ¿no? Los antagonistas H2, como la retina y simetina, ampliamente superados por los IDP. También se usan pues, los antiácidos que tienen un efecto tópico, como el bismuto, el sucralfato, el magaldrato, magnesio, aluminio, no todo con un efecto temporal. ¿Qué es un inhibidor de los protones? Es un profármaco. Y a diferencia de los profármacos que probablemente ustedes han hablado, un profármaco es un fármaco que tiene que transformarse dentro del organismo. Así, los IDP, les cuento la historia de los IDP, es larga y triste. Empezaron como antituberculosos, les voy a contar. ¿Ya? Bueno, el asunto es que para activarse tiene que estar en ácido. Y el único lugar donde hay ácido en el estómago es el estómago, no hay otro lugar donde hay ácido. Entonces se puede ir por todo el organismo, pero no van a funcionar, van a estar inactivos, ¿no? Entonces, requieren estar en pH ácido para activarse. Eso es lo que van a hacer. De ahí se van a meter, tú te lo tomas, pues se pasa el IDP pues, en el duodeno, pasa a la sangre, se metaboliza, pasa al hígado, ¿no? Del hígado ya va a la circulación esplácnica, llega acá, ¿no? Llega a la sangre, de ahí pasa al citosol celular y sale, atraviesa toda la célula parietal, llega al ácido. En el ácido se activa. Se activa teniendo una forma sulfenamida, que eso es que se une a azufre, y ese enlace sulfenamídico se une al hidrógeno potasio ATPase, impidiendo que saque hidrógeno. Esta unión es para toda la vida, es un matrimonio de esos que ya no existen, ¿no? Jamás esta bomba de protones va a ser libre. No, chicos, no se casen.
Jamás, hasta que muera. ¿Ya? Entonces, la bomba de protones va a tener que volver a fabricarse. Eligió mal. No para que pueda volver a secretar así, para que pueda volver a ser feliz. Y esa es una de las características de los IDP. Es un enlace irreversible y eso es lo que le da su potencia. ¿Ya? Pero ahí vemos algunas características que hay que cumplir. Primero, que las bombitas de protones tienen que estar en el canalículo secretorio. Por eso es que es muy importante darlo 30 minutos antes de los alimentos. Si yo lo doy 2 horas antes de comer o lo doy 4 horas después de comer, las bombitas de protones están perdidas en el espacio en la célula parietal. ¿No? Entonces no van a funcionar. Va a llegar ahí pues al ácido, pero no hay bombitas de protones con quien unirse y se perdió el medicamento. No hay efecto sobre la supresión de ácido. Lo que me olvidó decirles. Existen distintos tipos de inhibidores de protones. El primero es el omeprazol, ¿no? Cuando estaban buscando ese antituberculoso, lo sacaron por tóxico, pues, ¿no? Porque envenenaban los roedores y todo eso, ¿no? Después se dieron cuenta de que esta sustancia tóxica podría tener un efecto mejorando la absorción de los antituberculosos, ¿no? Pero no podían encontrar que no fuera tóxica y seguían matando roedores. Hasta que a alguien se le ocurrió agregarle una primera forma sulfúrica y apareció el antecesor del omeprazol, ¿no? Y después se dieron cuenta que lo que hacía y que mejoraba el tratamiento para la tuberculosis era porque disminuía la secreción de ácidos o mejoraba la estabilidad de los antibióticos. Entonces así aparece la historia de este inhibidor de protones. Y después aparecen sus amigos, ¿no? El esomeprazol, lansoprazol, eslansoprazol, rabeprazol, y todo esto aparece con otros nombres para hacerle la vida más difícil a los estudiantes de medicina. En realidad no es así. Cada uno tiene sus características, ¿ya? El omeprazol aparece con una tecnología en que se libera en el duodeno y se absorbe casi todo en el duodeno para bloquear la mayor cantidad de protones y tener una alta concentración después de que te comiste tu pan con chicharrón en el desayuno. Después aparece el deslansoprazol, que el deslansoprazol es una formulación en que los granulitos tienen unos que se liberan rápido y otros que se van a liberar como 3 horas después, como diciéndote, oye, si no lo tomaste con el desayuno, ahí tienes más lansoprazol para más tardecito, que ya has comido alguna cosa. Obviamente más tiempo de protección de ácido. El isómero del omeprazol aparece el esomeprazol. Todos les han puesto la formulación de liberación retardada y aparece otro que se llama pantoprazol. Y también aparece otro que se llama rabeprazol. ¿Qué es lo que buscan estos lanzo, rabe? Buscan un metabolismo eficiente. ¿Qué es lo que pasa con el omeprazol? Es un buen fármaco, es una buena sustancia. Te disminuye el pH te aumenta el pH a más de 3 durante 8 horas al día y todo eso. Pero cuando se metaboliza en el hígado. ¿Qué significa metabolizar? Que se vuelve inactivo. En el hígado se metaboliza en algo que se llaman cadenas microsomales. El CYP1219, CYP3A4, si por ahí se acuerdan de fármaco. El asunto es que existen los X-Men, ¿no? Hay mutaciones, ¿no? Pero no son mutaciones, pues no tenemos pues a Wolverine, ¿no? Tenemos pequeñas mutaciones que se llaman polimorfismos genéticos.
Esos polimorfismos genéticos hacen que haya personas que son capaces de metabolizar súper rápido lo que va por el ciclo 12-19 o súper lento. 2% de los asiáticos, 5% de los europeos tienen estos polimorfismos, que hacen que el omeprazol, que es una sustancia que se metaboliza sobre todo sobre el ciclo 12-19, se metabolice súper rápido, y que los que tienen úlcera en Japón, que tienen úlcera en Alemania, y que tienen el polimorfismo, no les funciona. Entonces ahí empiezan, oye, ¿sabes qué? Hagamos un fármaco que ya no vaya pues por el 12-19, sino que vaya por el CYP12SA4, ¿no? Hacen el esomeprazol, el isómero del omeprazol. Muy buena idea, ¿no? Mejora, incluso tiene tiempo de vida media más largo, pero igual ahí existen en las personas que tienen un polimorfismo existe la prevalencia de múltiples polimorfismos y que también se metabolizan, tienen un polimorfismo del CYP12A4. Hacen el pantoprazol, ¿no? Que también dicen que va por el CYP3A4, también tienen un problema de los metabolizadores ultra rápidos que tienen un montón de polimorfismos genéticos y que no les hace nada el fármaco. Quizás el que tiene menos metabolización enzimática es el rabeprazol, pero somos tan piñas que los que tienen mucho componente de polimorfismo genético en metabolismo de fase 1 también tienen polimorfismos en glucuronización y hidroxilación, que son los metabolismos de fase 2, eso que nos ven con los fármacos en el hígado, ¿se acuerdan cuando les enseñaron farmacocinética? Y eso parece que está en relación a la explicación por qué tenemos grupos de pacientes que no responden al tratamiento. Obviamente, cuando el paciente no responde al tratamiento, lo que hay que pensar es que lo estás tomando mal, porque lo estás tomando para comida, no estás tomando después de comer, ¿no? No estás tomando hierbitas en vez del omeprazol, ¿no? Siempre hay que asegurarse de eso. ¿Ya? Pero hay un grupo de pacientes que no van a responder y puede ser debido a estos polimorfismos. En Latinoamérica, en Colombia se ha hecho un trabajo interesante del doctor Willy Otero, ¿no? Y él encuentra pues, que en su población el 80% de colombianos, que son muy pequeños, tienen polimorfismos. 80% es un montón, ¿no? Y él, pues, su idea es que tenemos que cambiar la formulación de inhibidor de protones, porque tenemos que meterle bicarbonato y otras cosas para que funcione, porque en Latinoamérica todos somos unos mutantes. No debe ser tan alto, pero es una señal, ¿no? El doctor Salazar ha hecho un trabajo con polimorfismos genéticos, ¿no? Y si tenemos población que son metabolizadores rápidos. Hay distintos tipos de polimorfismos, eso no les vamos a hablar ahora porque se van a confundir. El asunto que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando el tratamiento falla. No, estas son algunas de las características farmacocinéticas de los distintos inhibidores de la bomba de protones. No, por ejemplo, el lansoprazol, el esomeprazol buscan tener una biodisponibilidad mayor que el omeprazol, que es el primero y el original. No todos tienen una unión parecida a proteínas plasmáticas, todos se metabolizan en cadenas microsomales. El menos sensible de esos inhibidores de bomba de protones a los polimorfismos genéticos es el rabeprazol. Son los trabajos. Por ejemplo, eso ya la evidencia que te demuestra que los polimorfismos genéticos afectan los resultados terapéuticos está. Ya afecta el resultado del tratamiento del reflujo gastroesofágico, curación de esofagitis, ¿no? Erradicación del Helicobacter pylori. Y sin embargo, los inhibidores de la bomba de protones son el pilar de tratamiento de todas las enfermedades relacionadas al asma. Es lo que tenemos. El problema ahora, por ejemplo, con los inhibidores de protones, que damos inhibidores de protones para todo. Diarrea, inhibidor de protones. Dolor de cabeza, inhibidor de protones. Perdió cristal, inhibidor de protones. Para todo damos inhibidor de protones, ¿no? Y no, pues no, estamos abusando del uso de inhibidor de bomba de protones. Y hemos visto que la dispepsia, que es un síndrome común,
ese ardorcito que te consulta el vecino, el tratamiento por máximo tiempo es 8 semanas. O sea, no es un tratamiento para toda la vida. Que existe una condición que se llama dispepsia funcional en la que de repente vamos a tener que usar el tratamiento recurrentemente, pero no siempre. Cuanto a los inhibidores de neuroprotones, ¿está lejos de ser un medicamento ideal? Sí, pues le faltan varias cosas todavía para ser ideal. Son baratos y eso hace que lo use todo el mundo, a cualquier valor le valga la NIEP. En las revisiones que se han hecho, no hay proporción entre el motivo que se da y el por qué se da. Y por eso, pues, hay un montón de efectos adversos de los inhibidores de neuroprotones. Demencia, stroke, neumonía, anemia por déficit de vitamina B12, y osteoporosis por déficit de calcio, sobrecrecimiento bacteriano, porque si yo cambio el ácido, quito el ácido, las bacterias entran, ¿no? Infecciones por posición difícil, necrosis tubular aguda, pólipos fúngicos, es decir, la culpa de todos los males está en los inhibidores de neuroprotones. ¿Qué sabemos seriamente? Sabemos que hay riesgos conocidos como las fracturas, la interacción con clopidogel por este tema de los polimorfismos, también y pérdida del efecto del clopidogel, puede actuar como algo que se llama inductor enzimático. Induce la actividad de enzimas que metabolizan el clopidogel. Menos clopidogel efectivo, más infarto. Neumonía, déficit de magnesio. La nefritis intersticial también parece ser que es cierto, ¿ya? La enfermedad cardíaca, sobreacción bacteriana, diarreas, obviamente, déficit de hierro, polihipoprodilia. Preocupa que podría producir enfermedad renal crónica, demencia, ACV, riesgo de asma en los niños que lo usan en el primer trimestre. Esos son los mecanismos, ¿no?, por los cuales podrían los IDP producir esos efectos secundarios. Sin embargo, es lo que tenemos. Si las dosis que se usan son 20 miligramos de omeprazol, 15 de lansoprazol, 20 de rabeprazol, 40 de pantoprazol, 40 de esomeprazol. Se puede dar doble dosis cuando no hay respuesta óptima al tratamiento. En el caso de la lansoprazol, 30 es la dosis basal, 60 es la de las mañanas. En el Perú no tenemos asociación de omeprazol con bicarbonato, pero existe. No son tan locos. Otros fármacos que ya no se usan son la ranitidina. No, sí es bueno para la úlcera, puede ser cicatrización en el 70% de los casos. Después de 4 semanas, después de 8 semanas, 85%. El gran problema de la ranitidina, que se metaboliza en el hígado, que se une poca proteínas plasmáticas, que tiene forma endovenosa, es que puede producir diarrea, dolor muscular, a veces atraviesa la barrera placentaria, puede disminuir la unión de testosterona al receptor androgénico y que produce tolerancia y rebote. O sea, después de que el uso 4 o 6 semanas ya no va a tener el mismo efecto, ¿no? Y voy a tener hipergastrinemia, que cuando lo deje va a producir hiperacidez. Y bueno, en el caso de la ranitidina, pues hay algunos reportes que hablan de que tienen sustancias como la nitrosodimetilamina, que están asociadas al origen del cáncer. Antiácidos, esto le gusta tomar a todo el mundo. Es mejor que no tomar nada. ¿Ya? Las sales de aluminio y magnesio pueden elevar el pH en la luz del estómago transitoriamente. Más o menos el efecto dura entre 40 y 80 minutos. Inactiva la actividad de pepsina también por ese periodo. La forma correcta de usar un antiácido como hormonoterapia son 1 y 3 horas después de las comidas y al acostarse, o sea, 7 veces al día. Puede producir síntomas graves. En síntomas graves se puede usar cada 30 a 60 minutos. Hay formas de presentación en suspensión que son mejores que los tabletas o los polos Pradir. Los efectos adversos están en el que elevan el pH, pueden producir problemas renales,
hipercalcemia, síndrome de Charcot-Marie en las madres que están en lactar, afectan la absorción de los medicamentos, no hoy día que es tan famosa la polifarmacia, enfermedades relacionadas al fosfato al fósforo no deberían administrarse, las sales de aluminio pueden estreñir, las de magnesio producir diarrea. Sangrado digestivo. En el sangrado digestivo se puede usar inhibidor de neuroprotones por vía endovenosa, ¿no? La dosis es de 80 miligramos, ¿no? En bolo, y de ahí cada 12 horas. Eso consigue que el coágulo que se forma esté más estable y podría reducir la necesidad de terapia endoscópica. Para poder ustedes, eso lo van a aprender en la parte clínica, escoger qué paciente debe usar su IEP endovenoso, vamos a usar escalas o puntuaciones como la de Mount Sinai, Glasgow-Bradford, Roca modificado, ¿no? Que les permite establecer si el paciente tiene una hemorragia digestiva grave con necesidad de traer endoscopista de su casa para que haga el procedimiento ya. Esas son las escalas, son las calculadoras esas que tienen en el celular, toditas tienen esas escalas. El tratamiento de la hemorragia digestiva grave con lesión de alto riesgo, con vaso visible, con coágulo adherido, tiene que tener siempre acompañado de terapia endoscópica combinada, que eso no vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya? Lesión de alto riesgo, que se valora por la presencia de vaso visible, sangre o de un coágulo, clasificación de Forrest, eso les van a enseñar en la clase de gastro. Forrest de alto riesgo, 1A, 1B, 2A. El IEP va a ser inicial de 80 miligramos y de ahí 72 horas a doble dosis por vía endovenosa, y si tengo acceso a un sistema de opacificación del omeprazol, porque el omeprazol es sensible a la luz, puedo hacer una infusión de 8 miligramos por hora, que es lo que ustedes deben responder cuando les pregunten en el MIR. La dosis es 8 miligramos por hora en infusión. La terapia endoscópica debe ser combinada. En el 2B también se hace terapia endoscópica y es igualito, ¿no? 72 horas de IEP 8 miligramos por hora. Salvo que cuando retiro el coágulo no encuentro nada, ¿no? Y en los Forrest 2C, 2-3, o 3, o sea, las lesiones de bajo riesgo de sangrado, menos del 5%, administro un bolo de 40 miligramos endovenoso y lo mando a su casa con vía oral y comidita. ¿Preguntas sobre úlcera? Esto es más común de lo que creen. Incluso me parece que es más común que la disperso va por ahí, el reflujo gastroesofágico. No todo el mundo le dice gastritis a los eructos, la vinagrera y la regurgitación. Los últimos 6 meses, un tercio del tiempo, los últimos 3. ¿No? Eso es el reflujo. Ardor de estómago, con eructos, vinagrera, regurgitación, dolor de pecho, tos, dolor de garganta, disfonía al amanecer, dolor de oídos. Todos esos son síntomas del herpes típico o atípico. Se produce porque el ácido del estómago sube hasta el esófago, incluso hasta el aparato respiratorio. Al igual que en la úlcera, hay un equilibrio entre factores agresores y protectores en el esófago. El esófago se limpia, el esófago tiene un esfínter esofágico inferior, ¿no? Y eso evita que el ácido se regrese. Pero en las personas con reflujo hay relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, hay presencia de ácido en el esófago y hay la formación de una bolsita de ácido en la región del fondo del estómago. Desequilibrio entre factores agresores y protectores. En lo que les decía, los factores asociados, el retorno de ácido, porque acá se forma una bolsita de ácido, este esfínter pierde tono muscular, se empieza a abrir, ¿no? Los movimientos peristálticos no llevan ya el contenido del esófago hacia abajo. O la bilis sube hacia el esófago. Entonces la enfermedad por reflujo nos permite tener un reflujo con síntomas típicos, vinagrera, eructos, dolor de pecho, con lesiones de la mucosa, es aquella que le hago su endoscopía y tiene una herida, una úlcera, ¿no? Y los síntomas atípicos, ¿no? Como tos, laringitis, asma por reflujo, ¿no? Y que a veces no se trata,
Y las propuestas, pues puede haber sinusitis, otitis, fibrosis pulmonar. Eso es lo que se ve en las endoscopías, la laringitis por reflujo, esófago de Barrett, esofagitis erosiva, cáncer de esófago. El tratamiento, al inicio, eran con los antiácidos, estilos de vida, antiácidos, aparecieron los antagonistas H2, como la reitina, los prokinéticos que se asociaron a esos fármacos, los inhibidores de toma de protones ha sido una revolución, y los picantes. El tratamiento de la ERGE, del enfermedad por reflujo, se sostiene en estilos de vida, todos se sostienen en estilos de vida. El estómago es una bolsa, entonces cuando el paciente con reflujo come, no se puede echar, no puede voltear la bolsa, sino hay más episodios de reflujo. Hasta 3 horas. Dicen que levantar la cabeza de la cama funciona, si funciona, está demostrado, hay trabajos que evidencian eso, lo malo que el paciente amanece abajo, ¿no? Con la cama, se chorrea hacia abajo, es incómodo. No, y peor si es casado, pues la esposa lo bota. Bajar de peso funciona, ¿no? La grasa abdominal actúa como que estuvieran comprimiendo la bolsita que es el estómago desde afuera. Farmacológicamente tenemos antiácidos, alginatos, inhibidores de protones, antagonistas de receptores H2, prokinéticos, baclofeno. Baclofeno es para la sensibilidad esofágica. Quirúrgicamente, la fundoplicatura es una alternativa en los pacientes que tienen alucinación manométrica y responden bien al tratamiento farmacológico. O sea, el que no quiere seguir tomando pastillas. La terapia endoscópica para reflujo todavía está en fase de investigación. Esos son los estilos de vida. Mucho se habla sobre la dieta en reflujo, ¿no? Entonces, de las cosas que hay en la alimentación que aumentan los episodios de reflujo, están la cafeína, los chocolates, los alimentos picantes, la dieta con grasa, las dietas carbonatadas y la menta, ¿no? Pero eso debe ser individualizado. Por ejemplo, en el caso de los condimentos, como el ají, la sensibilidad al ají depende de la cantidad de receptores de capsaicina que puedan tener ustedes en su organismo. A mí son personas que comen ají no les pasa nada. Y los que comen un poquito de ají están gritando. No, es porque tiene muchos receptores de capsaicina, ¿no? Y el ají es una fruta, antioxidantes. Entonces eso va a depender del paciente, ¿no? Su relación que tenga con esa sustancia, la cafeína también. Hay personas que no pueden dejar de tomar café. Lo que tienes que hacer es pedir que tome menos café, que mejore la calidad del café, que no lo tome en las noches, que se va a acostar para que no refluya el café. De las cosas que se tienen que eliminar sí o sí son las gaseosas, el tabaco y la obesidad. Se puede evitar el uso de penas ajustadas, ¿no? Evitar el uso de caramelos, chicles, el tabaco es fatal para el reflujo. El tratamiento, no sé muy bien, es con inhibidores de protones. Si yo tengo una enfermedad por reflujo gastroesofágico sin complicaciones, sin signos de alarma que nos vimos en las diapositivas de dispepsia, doy mi IVP por 4 semanas, mejora mi paciente, se acabó el tratamiento, no es tratamiento para toda la vida. No mejora, reviso si mi paciente está tomando bien, no, si está tomando a la hora, si está cumpliendo con tomarlo 30 minutos antes de la primera comida. Si lo está tomando bien, puedo continuar 4 semanas más. No mejora, suspendo. No lo he estado tomando bien, corrijo. Si mi paciente no responde, puedo duplicar la dosis, dar doble dosis, y si con eso responde, vuelvo a mi tratamiento con una sola dosis 4 semanas más, 4 más 4, 4 semanas iniciales, más 4 doble dosis, más 4 de nuevo una sola dosis, 12 semanas, se acaba el tratamiento, finish. Si con doble dosis no responde, eso se llama falla del IVP. Puede ser que el paciente, igual que la dispepsia, pueda tener síntomas recurrentes. Eructos vinagrera, estoy mejor, ya 7 semanas y de ahí me lo trae, no, me volvió mi ardor. Entonces es un reflujo que puede recurrir. Ahí yo puedo usar un plan de terapia de mantenimiento continua con media dosis de IVP, un plan de terapia intermitente, no que es como que te doy 5 días sí, 5 días no, 5 días sí, 5 días no. O demanda, cada vez que el paciente lo necesita. Sin embargo, eso tiene algunas discrepancias fisiológicas, ¿no? ¿Se acuerdan de la bomba de protones, ¿no? Que había que bloquearla después de comer?
Para que yo bloquee una cantidad importante de bomba de protones con los inhibidores, tienen que pasar 5 o 6 días. O sea, como que yo te doy un ITA, no bloqueo gran cosa. Entonces, por eso es que la terapia de pulsos intermitente de 5 o 7 días sí, 7 días no, 7 días sí, 7 días no, es la más recomendada, o la IVP a baja dosis. Cuando se revisa de estos pacientes, muchos tienen polimorfismos genéticos. O sea, el IVP no les hace nada. En el ERG erosivo el tratamiento es un poco más largo. Si tienes esofagititis importante, heridas, tratamientos de 8 semanas, y en este caso se debe verificar la curación de la esofagitis. De nuevo, la dosis de IVP es igual que en la diapositiva anterior, las doble dosis son iguales. La dosis de mantenimiento a media dosis es 10 miligramos para omeprazol, 10 miligramos para rabeprazol, 20 para pantoprazol, 20 para esomeprazol. Y entonces, ¿se acuerdan del hidrógeno potasio? La bomba que saca hidrógeno y mete potasio, y a pues a alguien se le ocurrió agarrarse el potasio, ¿no? Y eso lo hicieron japoneses, de Takeda. Y empezaron a investigar los bloqueadores de ácidos competitivos con potasio. O sea, el fármaco compite por el espacio del potasio en la bomba de protones. Entonces, al no entrar potasio, ya no sale hidrógeno. Entonces, esos fármacos conocidos como pickups, lo que van a hacer es van a llegar al canalículo secretor, se van a unir a la bomba de protones y la van a inhibir de manera reversible. Esa es la primera diferencia. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo están pegados a la bomba de protones? Más o menos 20-22 horas. ¿Cómo llegan al canalículo secretor? Llegan por transporte pasivo. Lo que van a hacer los pickups es disminuir la protonización, o sea, la unión a que el hidrógeno se una al cloro. La unión de los pickups es a través de enlaces no covalentes al hidrógeno potasio TPasa. Al ser no covalente, lo es covalente. Por eso es irreversible. Al ser no covalente es una unión no tan fuerte. Entonces va a ser reversible. Ahora, no se van a degradar en el pH ácido, lo que significa que se van a quedar un montón de tiempo en el canalículo secretor, ¿no? Se van a quedar horas de horas ahí, esperando que cualquier bomba de protones se presente y ¡pam!, la chapa. Comas o no comas. Eso es lo que pasa con el inhibidor de protones. Por ejemplo, yo doy mi primera dosis, bloqueo unas cuantas bombitas, segunda dosis otras bombitas, tercera dosis otras bombitas, y al quinto día tengo mi máximo efecto. Como el pick-up se queda ahí, esperando que aparezca bomba que protones, que aparece bomba que bloquea, desde el primer día tiene su máxima inhibición de ácido. No es un profármaco, ¿ya? No tiene que tener esa forma de sufenamida en el ácido. Tiene una gran concentración en el espacio canalicular de la célula parietal, porque está ahí todo el tiempo, no se degrada. Se une competitivamente por un enlace no covalente al receptor de potasio y de hidrógeno potasio ATPasa. Es un neorreversible. El efecto va a durar el tiempo que el fármaco esté en el organismo, y si el fármaco está 20 horas, 18 horas, 22 horas, va a durar 22 horas. El efecto del IEP va a durar hasta que se fabriquen nuevas bombas de protones.
la dosis va a ser plena desde el primer momento. Los IEP requieren varias dosis para tener su efecto pleno. Al estar siempre en el canalículo hace que no dependa de la comida para poder ser absorbido, para poder tener su efecto. A diferencia de los IEP. Y aquí viene lo más simpático, que no es influenciado por los polimorfismos genéticos. Es como que la alternativa que estamos buscando para los pacientes que no respondían a los IEP. En el Perú tenemos tegoprazán, de 50 miligramos, ¿no? En el mundo hay vonoprazán también, que es el original, el versión taquera. Otras cosas que podemos usar en el reflujo son antiácidos como bicarbonato de sodio, citrato de sodio, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, natriato y los alginatos. De lo que sirve son los alginatos. Los alginatos son una balsita, es una alguita, ¿no? Que unida al bicarbonato flota en el fondo gástrico y tiene un efecto como que de tampón y evita que el contenido del estómago se regrese. No cambia la secreción de ácido, no es un tratamiento fisiopatológico, es un tratamiento para control de síntomas, va súper bien en gestantes. Dentro de la cirugía, la fundoplicatura inicia en ese tratamiento quirúrgico. Ahí existen propuestas de terapia endoscópica, pero como les digo, está en investigación. ¿Preguntas sobre ERGE? Ya, el último esfuerzo. Helicobacter. Helicobacter es la causa más común de gastritis. ¿Ya? Muchos son asintomáticos, ¿no? Los que tienen síntomas pueden tener úlceras, dispepsia, cáncer, alteraciones hematológicas. Es un problema de los países del tercer mundo como el nuestro. ¿Cuáles son los beneficios de erradicar el Helicobacter? Reduce el riesgo de úlceras en los pacientes que usan aspirina, disminuye el riesgo de atrofia en los pacientes que usan IVP por tiempo prolongado, en los pacientes que han tenido cáncer disminuye el riesgo de aparición de nuevos tumores neoplásicos, en el linfoma es parte del tratamiento del linfoma, disminuye el riesgo de progresión de una ascitis crónica hacia el linfoma, retrasa la progresión de un holguín hacia atrofia o metaplasia avanzada, tiene beneficios, aunque pocos, en los pacientes con dispepsia, reduce el riesgo de cáncer hacia el futuro, mejora la absorción de hierro y el número de plaquetas en aquellos pacientes que tienen anemia megaloblásica, púrpura o anemia ferropénica. No vamos a hablar sobre la bariátrica todavía. En el caso de cáncer, por ejemplo, los programas de erradicación del Helicobacter han mostrado una disminución de incidencia de 50% del cáncer de estómago y una mortalidad de 25% por cáncer de estómago en los países donde se han instalado programas de erradicación para el Helicobacter. Es de Corea. ¿Cuáles son los riesgos de la erradicación? Alergias, obesidad, dicen que el cáncer de esófago, la atrofia que produce el Helicobacter pylori disminuye la producción de ácido, ¿no? Entonces, resuelvo la atrofia, aumenta la producción de ácido y si es una persona con ERGE y no me enfoco en el ERGE, puedo desarrollar complicaciones esofágicas. Alteración del microbioma por el uso de inhibidores de protones y de antibióticos, efectos secundarios propios de los antibióticos, la aparición de cepas resistentes por el uso de antibióticos. ¿Cuáles son las claves para el tratamiento? El tratamiento debe durar por lo menos 14 días. No 10, no 7. Las dosis de IVP deben ser altas. La dosis más alta, o sea, si uso somoprazol, 40-40. Si uso pantoprazol, 40-40. Si uso lansoprazol, 30-30. Si uso PCABs, 50-50. Y si yo tengo como objetivo que la alta dosis de IVP es un pilar de mi tratamiento, los PCABs se vuelven una oferta interesante para esos pacientes. Siempre 3 antibióticos o 2 antibióticos. De los antibióticos, la amoxicilina debe darse a altas dosis. Si yo usé macrólidos o quinolonas, no debo repetirlos, debo usar esquemas de eficacia local.
Esto es para ver cómo las altas dosis de inhibidor de protones, la erradicación es mayor cuando uso 40 miligramos de esomeprazol comparado con 20. 40 con 20 más erradicación. Igual pasa cuando uso 20 de radioprazol con 10 de radioprazol más erradicación. Omeprazol con esomeprazol, esomeprazol mejor que omeprazol para erradicar el Helicobacter. Acá se usa un esquema con un pick-up, ¿no? Con vonoprazan, amoxicilina y claritromicina, comparado con lansoprazol, amoxicilina y claritromicina, ¿no? La erradicación, el grupo de vonoprazan llega al 90%, contra 75% del grupo de lansoprazol. En ese otro trabajo, el doctor Maruyama, 95% de erradicación en el grupo que usa vonoprazan contra 69% que usa lansoprazol. O sea, los pickups no solo son una buena alternativa para los pacientes que pueden tener un polimorfismo genético y que por eso no mejoran su reflujo o su esofagitis o su úlcera, sino también es una buena opción para erradicar el Helicobacter. En cuanto hablamos de resistencia a antibióticos, los antibióticos con más resistencia son la clarito, el metronidazol y el levofloxacin para construir un esquema Helicobacter. Los que menor resistencia tienen son amoxiciclina. Y para rescate debemos guardar furazolidona y rifabutina. Y eso hace que podamos construir las líneas de tratamiento, ¿ya? Si bien es cierto, hay protocolos, hay guías, hay algoritmos, debemos ceñirnos mucho a la información que tenemos en cuanto a la resistencia local, y eso no tenemos mucho en Perú. Eso es lo que recomienda el consenso de Maastricht, ¿no? Que es donde se reúnen los expertos en el Helicobacter. El paciente que no tiene alergia a las penicilinas debe usar un esquema triple, donde se incluye amoxicilina, claritromicina y inhibidor de protones. Si es que la claritromicina puede ser cambiada por metronidazol. El bismuto es una sustancia que optimiza el tratamiento para el Helicobacter pylori. Entonces la tendencia actual es a usar un esquema triple clásico de amoxiclaritro inhibidor de protones optimizado con bismuto. ¿Qué pasa cuando usa esa terapia cuádruple? Pues es una terapia cuádruple. Mis tasas de erradicación son superiores, llegan a ser de 85%, 97%, 94% por intención de tratar. Pero en el Perú debemos tener en cuenta pues, que nuestra cultura es muy distinta, comemos en la calle, comemos comida cruda, ¿no? Estamos en países hacinados, y eso genera que haya mucha transmisión de infecciones bacterianas y también transmisión de resistencias. Si bien es cierto, la recomendación son esas terapias triples tradicionales optimizadas con bismuto, ¿no? Debemos tener en cuenta que podríamos cambiar la claritro de metronidazol por furazolidona, ¿no? Y con eso obtener una cuádruple optimizada con distintos antibióticos. Otra opción que tenemos es usar altas dosis de amoxicilina, hasta 3 gramos al día, ya no 2 gramos al día como recomienda la terapia triple. Asociar tetraciclina y bismuto. Son terapias cuádruples. IBP con amoxicilina, 3 veces al día también 1 gramo. En ese caso cambio la tetraciclina por metronidazol y bismuto. Entonces, en esos esquemas lo que yo puedo ver es que me sostengo en IBP alta dosis, bismuto, y ese fármaco que hasta donde sabemos tiene baja resistencia, que es la amoxicilina para el Helicobacter,
lo mantengo. Y ahí le asocio un tercer fármaco, un segundo antibiótico, que puede ser tetraciclina, metronidazol y o furazoliona. Pero la furazoliona es mejor guardarla como para una siguiente línea de tratamiento. Teniendo que mi primera línea va a ser la propuesta de Maastricht, el esquema triple optimizado con bismuto. Mi segunda línea puede ser amoxicilina altas dosis con tetraciclina y bismuto, guardando la furazoliona para conseguir un esquema de tercera línea. También puedo hacer terapias híbridas, ¿no? Durante la primera semana doy el IVP 2 al día con amoxicilina, ¿no? Y durante la semana, ya de hoy, durante la segunda semana doy el IVP con amoxicilina, también alta dosis, y ahí le agrego 2 antibióticos, que puede ser el aclarito y el metronidazol. En Colombia lo que usan es la terapia de 14 días con amoxicilina y esomeprazol, y los últimos 7 días no dan clarito y no dan metro, dan bismuto y dan doxiciclina. Las tetraciclinas también se pueden usar. La doxiciclina es una tetraciclina, se puede usar para tratar el helicobacter. También está la terapia dual. La terapia dual es solo con 2 fármacos. IVP 3 veces al día, amoxicilina 1 gramo o 3 gramos al día por 14 días. ¿Ya? Sí tenemos experiencia con terapia dual, experiencia exitosa, pero nuestra mejor experiencia es cuando usamos pickups en terapia dual. Y eso probablemente coincida con la mayor cantidad de publicaciones. La terapia concomitante es como esa que ya le doy todo lo que hay en primera línea, le doy pues amoxi, claritro y metro, ¿no? Algo le funcionará, ¿no? Es como que una terapia, cuando ya fallaron 2 terapias, puedo usar eso. Tengo la dual, tengo la concomitante y tengo las de rescate, ¿no? La de rescate, como les dije, se puede conseguir con furazoliona y tetraciclina, bismuto más IVP, 4 fármacos, 14 días. Puedo cambiar la tetraciclina por amoxi, furazoliona, bismuto, IVP. En el Perú no hay rifabutina, pero también es un antibiótico que se puede usar para conseguir un esquema triple o cuádruple si le asocio bismuto. Muy bien, chicos. De nuevo, ¿dónde empezamos? Mecanismo de enfermedad, signos de alarma, diagnóstico diferencial, no se olviden. Los inhibidores de 9 protones son la base del tratamiento, son por un tiempo finito, no son para toda la vida y ahora existen los pickups. A veces vamos a usar prokinéticos o psicofármacos acompañados a los IVP. Y para erradicar el Helicobacter, debo añadir bismuto a los esquemas tradicionales, alta dosis de IVP, acá entran los pickups, y debo fijarme en la sensibilidad local o individual. Listo, muchachos, ¿alguna pregunta? En la sensibilidad local que ellos tienen. Ellos han hecho estudios de sensibilidad local para el Helicobacter. El único país que lo ha hecho un metaanálisis de varios trabajos de distintas universidades liderados por la Universidad Javeriana. Sí, nosotros antes nos basábamos en Maastricht, ¿no? Pero ahora eso está más cerca. Tenemos trabajos de resistencia. El grupo Cayetano ha hecho trabajos que no llegan a hacer un metaanálisis, ¿no? Donde han encontrado alta resistencia a quinolona, por ejemplo, ¿no? Y alta resistencia a amoxicilina. Pero todavía es como que muy alarmante ya tener mucha resistencia a amoxicilina, por eso no se ha difundido y no tener las cuestiones técnicas en cuanto al estudio. Muy bien, jóvenes. Pueden ir a disfrutar el día del trabajo. Llévense la clase para eso. Disculpe, ¿alguno de ustedes está en la asesoría de terapéutica? Disculpa, ¿hicieron clase el domingo?
Ay, o sea, no hay todavía clase de terapéutica, recién van a hacer este domingo. Ah, con razón no hallaba video. Me quedé en la fila. Esto sí, estuvo bien. No me puedo quejar. Se entendió bien. De terapéutica. Me voy a 976 Sí, por favor. 976 530 695. Por favor, si subes video me avisas. Seguro de que lo guarden y no lo muestren. Seguro, ¿sabes el tío bien? Muchas gracias. Si necesitas que te paso a Hoy se come familia. Hoy se hizo. Ya agradezco. Agrégame como María o Monchi. No sé por qué me he puesto así de agudo. Sí. ¿Me das tu